totalmente ajena a las cuestiones espirituales, tuve una experiencia que marcó mi vida. Al igual que un judío que ha sobrevivido o sobreviviente del Holocausto, no puedo comenzar a hablar de Dios sino que hablo sobre mi testimonio. En 1994, concretamente el día 4 de marzo, estando yo en mi oficina, ya que soy abogado, haciendo un trabajo propio de mi profesión, estaba yo en la computadora y de repente, sin estar haciendo ninguna reflexión, a eso de las 12 de la noche, comencé a sentir un poder, una energía, una fuerza. Comenzó mi cuerpo a vibrar aceleradamente y comencé a llorar como un niño. No podía parar de llorar. Este encuentro, esta vivencia, esta visitación duró aproximadamente 7 horas. Nunca había leído la Biblia. Ni siquiera sabía que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. Católico de bautizos, matrimonios y entierros. Y solamente esperando incluso que pronto terminaran estas actividades para ir a las fiestas. Me encontraba divorciado en ese tiempo, padre de 4 niños. Ellos vivían conmigo en mi casa. Y esa noche, dichosamente no había tomado licor, porque sí tenía tarjeta de crédito dorada en la licorera. Tomaba licor todos los días. Y ya mis clientes estaban acostumbrados a tener mi oficina en la casa. Y llegaban y era cruzar la calle y teníamos el licor a mano. Yo me describo como un pecador full extras. Es decir, una persona que vivía totalmente en el mundo y ajena, eso sí, a los caminos del Señor, ajena a las cosas espirituales. No es que Dios estaba de último en la lista, es que Dios no estaba en la lista. Y así, viví una vida bastante desordenada, pero ese día fue muy diferente. Era como iban a ser las 12 de la noche. Me gustaba mucho trabajar de noche, por mi razón de mi profesión. También soy analista de sistemas. Fui el primer abogado en ese país. Estoy hablando de 1979. Estoy hablando del 14 de mayo de 1979, que habló de computación jurídica. De hecho, se me hizo un reportaje en el periódico La Nación, aquí en Costa Rica, llamado Justicia por Computadora. Bueno, me encontraba en eso y, como les dije, comencé a sentir una fuerza, un poder, una energía. Todo mi cuerpo comenzó a vibrar aceleradamente. Comencé a temblar y a temblar. Escalofríos me recorrían de arriba a abajo y abajo arriba. Comencé a levantar mis manos hacia el cielo y a glorificar a Dios. A decir: Santo Dios, bendito Dios, oh Dios. Siempre total y absolutamente quebrantado, llorando, y con ese poder y esa fuerza. Y de repente, en una exquisita sincronía,
comencé a oír su voz. Y Él comenzó a hablarme y a enseñarme. Hoy, 12 años después, todavía sigo hablando con Él y sigo recibiendo. Y así fui enseñado. Bueno, no sabía lo que me estaba pasando, dado mi escaso conocimiento de las cosas de Dios, del judaísmo mucho menos. Le pregunté a mi mamá cuando yo tenía unos 12, 14 años. Le dije, mami, ¿qué? ¿Y los judíos qué? Y ella me dijo, no, los judíos mataron a Jesús y no creen en la Virgen. Así que ese era todo mi conocimiento del judaísmo. Entonces, comenzó Dios a hablarme en esa noche. Entré en un éxtasis, en un arrebatamiento espiritual muy profundo. Un estado del alma que nunca había estado. Y el Señor me dice, Diego, porque siempre pronunciaba mi nombre, vaya al espejo. Como yo no sabía lo que me estaba pasando, pero sí sentía una presencia, una fuerza, un poder, una energía, ni siquiera sabía cómo podía llamar eso que me estaba pasando. Pues realmente yo en mis adentros dije, ¿a qué voy a ir al espejo si no es a ver algo? Porque no voy a ir al espejo a verme, a verme yo. Y entonces fui al espejo. Eso sí, no me asomé de golpe, sino más bien como quien no quiere la cosa. Más bien de reojo me asomé. Y bueno, y entonces me hizo 3 preguntas. Me dice, ¿qué ve? Entonces yo estaba frente al espejo, pero aún sin mirarme directamente a los ojos. Me comencé a tocar el pelo y entonces yo decía, bueno, mi pelo, porque yo hablaba así como estoy hablando ahora. Bueno, mi pelo, mi cara, mis ojos. Y bueno, veo mi cuerpo. Y me dice, sí, ese es tu cuerpo. ¿Y quién ve? Reflexioné unos instantes, unos segundos. Y dije, pues yo. Y entonces él me dijo, pues esa es tu alma, tu ser interior. Por primera vez en mi vida, debo confesar que me di cuenta que yo soy algo más que mi propia carne, o sea, que esta carne, que este cuerpo. O sea, que soy un ser espiritual dentro de por llamarlo así, un envase carnal, un cuerpo humano. Y me dijo como tercera pregunta, ¿y por qué tu alma puede ver tu cuerpo? Yo pensé y dije, porque estoy vivo. Y me dijo, sí, ese es el espíritu de vida que viene de parte de mí. Alma, cuerpo y espíritu. Explicado en 1 minuto y medio, explicado en un fácil. Y inmediatamente vinieron a mí pensamientos. El cuerpo es el vehículo del alma, conducido por el libre albedrío en la autopista de las circunstancias. El cuerpo es el envase no retornable, desechable y biodegradable del alma. Y así tuve esta primera experiencia. Como les dije, o como dije en un principio, también soy analista de sistemas. Mi locura siempre fue
aplicar la informática al derecho, o sea, la informática jurídica. Y precisamente había sido invitado a un congreso en un lugar bellísimo en Argentina, en Bariloche. Shalom y bendiciones. Hoy vamos a comenzar una serie de videos que están bajo el título de un libro que estoy escribiendo, Nací de un pensamiento, en el cual pretendo explicar el ser humano en sus diferentes facetas, no biológicas, aunque algo debo mencionar de esto, pero sí 100% espirituales. El objetivo de este video es despertar la conciencia y potencial espiritual para comenzar a entendernos como seres humanos que somos, comenzar a entender cómo funcionamos. Esta es la primera parte. En esta primera parte la hemos titulado Del cielo a la tierra. Y vamos a ver primero las generalidades como seres humanos y luego veremos detalladamente las tres esencias de nuestra existencia, que son el alma, el cuerpo y el espíritu. Pretendemos que al final de esta serie de videos usted pueda contestarse a plenitud las tres preguntas típicas que siempre la humanidad se ha hecho y que son: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de estar en esta tierra? ¿Para dónde vamos cuando morimos? Y además agregamos dos preguntas más que contestaremos conjuntamente: ¿quiénes realmente somos y cómo funcionamos? ¿Y cómo debemos funcionar para mantener nuestro espíritu vivo, despierto o encendido? Ciertamente nacemos en el cielo como ángeles. Nuestro primer nacimiento está en el cielo. Primero nace nuestro ser espiritual en la eternidad del cielo, sin fecha de nacimiento ni fecha de caducidad. Me refiero humanamente hablando según nuestro calendario. Y como ángeles de Dios, somos seres espirituales de un solo y único Padre, sin la presencia ni concurrencia de una madre. Ello constituirá nuestra vida o vivencia espiritual que nos da la conciencia de nuestra existencia. Somos seres espirituales completos y listos para que nuestro Padre Celestial nos envíe a la tierra con el propósito de que completemos nuestra experiencia evolutiva de vida y existencia. De quien nacemos, somos hijos. Todos somos hijos de Dios, vivo que vive. Sí, nacemos en el cielo como ángeles. Somos una masa viva, transparente e invisible. Para repasar los 4 puntos que ya hemos visto, vamos a decir: nacemos en el cielo como ángeles. Somos una masa viva, transparente. Somos hijos de Dios, no tenemos madre. Todos somos hijos de Dios, vivo que vive. Dios vivo que vive nos piensa, luego existimos. Nos pone además un nombre hebreo que tiene un significado. Es decir, nacemos del pensamiento de Dios. Dios nos piensa, luego existimos. Dios nos pone un nombre hebreo al que Él le da un significado y le asigna una secuencia de letras hebreas. Podemos decir que nosotros existimos y luego pensamos, porque
¿con qué vamos a pensar si no existimos? Aquí tenemos varios ejemplos de nombres que tenemos como ángeles. El nombre mío como ángel es Admayet, y las letras de la secuencia hebrea que el Señor me asignó es una letra Mem, una letra Het, una letra Tet, una letra Lamed y una letra Iod, que significa hombre escogido y enseñado por Dios para enseñar de Dios. El nombre que nuestro Padre nos pone y su significado son una decisión celestial que no preexisten en la tierra, y las letras hebreas es una asignación secuencial que obedece a un designio del Eterno según el valor simbólico asignado. Todo es esencia en el cielo. No existe la verborragia ni la palabrería. Ningún ser espiritual habla más de la cuenta. Cero chismes ni malos entendidos, en donde también los pensamientos califican. Se ejecuta con exquisitez la precisión del lenguaje hebreo y solo del lenguaje hebreo. Exactamente, somos ángeles encarnados, que es lo espiritual invisible, en un cuerpo que es lo carnal visible, y nos llamamos seres humanos, o varones o mujeres, según nuestro sexo. Como seres humanos, Hashem y Elohim nos criaron utilizando dos elementos, uno espiritual y otro carnal. Aunque todo se manifiesta en la tierra, lo espiritual nació en el cielo, como lo hemos visto, y lo carnal en la tierra, y la mitad del espíritu se queda en tierra, dejando una conexión abierta con el cielo a través de la otra mitad que sube al cielo. Ahora vamos a tratar de hacer una representación gráfica de esto. Entonces, lo espiritual nace en el cielo. ¿Qué es lo que nace en el cielo? El espíritu y alma componen el ángel como una masa viva. No es que hay como dos órganos espirituales, digámoslo así, el espíritu y el alma, sino que es una masa viva. Así está conformado el ángel, es una energía, una masa viva. Y lo carnal que nace en la tierra es el cuerpo. Es más fácil de entender esto. Entonces vamos a tratar de mostrar una representación gráfica de los puestos. El alma y el espíritu son dos dispositivos espirituales diferentes y que tienen funciones diferentes. Según lo vamos a ver cuando veamos cada uno de estos elementos por aparte. Los animales no tienen alma ni espíritu. El ángel es una masa viva nacida de Dios en el cielo. A los 3 meses del embarazo, Dios desplaza el ángel al feto de la mujer acompañado por una legión de ángeles, porque el paso del cielo a la tierra es muy violento, por oposición de Hasatán, el contrario. Luego el ángel desprende su alma, que se ubica en el lado derecho del cerebro y a la vez se transforma en el espíritu. Una mitad del mismo se ubica encima de la cabeza y la otra mitad se ubica en el cielo, y quedamos conectados con Dios. Es decir, la mitad del espíritu queda encima de la cabeza del feto y tocando tierra, y la otra mitad se establece nuevamente en el cielo.
esta conexión celestial además nos da presencia permanente en el cielo. Es muy importante conocer esta estructura porque vamos a entender que nosotros tenemos una parte de nuestro espíritu que es conexión y presencia, está apuntando hacia la tierra, hacia lo carnal, hacia el cuerpo. Y la otra mitad, por decirlo así, está en la presencia de Dios. O sea, nosotros tenemos es como un intercomunicador que está en la presencia de Dios, pero de última generación, donde nosotros cuando estamos orando, por ejemplo, que es muy importante, ahora lo vamos a repasar, cuando estamos orando, no estamos orando en la presencia de cosas terrenales, estamos orando en la presencia directamente de Dios. Es por eso que está total y absolutamente prohibido por la Torá, por las escrituras, hacerse imágenes. Porque si usted se hace una imagen y está viendo esa imagen, usted ya interrumpe el sentido esencial y natural de que su espíritu está en la presencia de Dios. Entonces, cuando usted está ante una imagen, eso es una interrupción burda, falsa, porque usted lo que está es en la presencia de Dios. Entonces usted tiene que transportarse cuando usted ora, tiene que transportarse directamente al cielo, porque ahí es donde está la mitad de su espíritu, esa es la presencia. Cuando se dice heme aquí, que en hebreo es hinani, así se tradujo, heme aquí, pero lo que significa hinani es heme aquí en el poder de tu presencia, que es lo que hace que la oración sea algo tan importante, que da tanta fuerza, que da energía. Bueno, esto es más o menos lo más importante. Pero sí, fíjese en esta estructura, en esta diagramación que hice. Recuerde, el alma se ubica. Cuando el ángel baja, el ángel es una masa viva. Él viene, desprende su alma, la cual se ubica en el lado derecho del cerebro. Y luego el espíritu, la mitad sube arriba de su cabeza, la cabeza del feto, y la mitad está en la presencia de Dios. Quiere decir que aunque estemos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos presencia ante Dios. Estamos conectados con Dios. Conexión y presencia. Ciertamente, el desprendimiento del cielo a la tierra es el paso tan violento por la intervención del contrario, que el alma pierde como el sentido de la conciencia, y es en tierra en donde comienza la lucha por descubrirse a sí mismo, quién eres y a qué has venido. Es decir, el contrario trata de alterar su conocimiento, su sentido de ubicación, para que usted venga desconcertado a la tierra. Eso antes de llegar a encarnarse, antes de llegar a establecerse en el alma, en el cerebro. Entonces, es muy importante conocer esto, porque hay niños, hay chiquitos que manifiestan mucha inconformidad, mucho choque con la familia, y hay chiquitos que muerden, que patean, que dicen malas palabras. Bueno, todo eso es producto de que el contrario alteró la conciencia de estar en la tierra de ese niño y trató de desubicarlo. Hay otra cosa también en esa etapa de bajar a la tierra, que eso lo vamos a ver muy posteriormente. El contrario destruye una célula que es una célula espiritual
que es la que le da conciencia al ángel si va a habitar un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre. Entonces, si esa célula, el contrario, la logra destruir, como la ha destruido en muchos casos, también la destruye en tierra, ¿qué tenemos? Tenemos los gays y las lesbianas. Por eso Dios dijo que nosotros no teníamos capacidad de juzgamiento, que nosotros no podemos juzgar a nadie porque las cosas más importantes no podemos verlas, no podemos ser jueces exactamente, entonces no hay que juzgar a nadie. Ahora, como el paso es tan violento, entonces Dios nos hace acompañar de legiones de ángeles. Entonces, una legión de ángeles, ¿verdad? Son 100.000 ángeles. Imagínense cómo es de violento el paso del cielo a la tierra. Y esto hay siempre que tenerlo en cuenta para poder uno comprender, llevarse bien con el prójimo y amar al prójimo cuando el contrario ha hecho de las suyas con el alma antes de que se encarne. Ahora, aquí he ubicado el diseño espiritual al contrario. Aquí vemos cómo trata de cortar la comunicación. Aquí, con este rayo que puse aquí, el contrario trata de cortar la comunicación entre la mitad del espíritu que está encima de su cabeza y la mitad del espíritu que está en la presencia de Dios, para que se pierda la conciencia espiritual, se corte la conexión directa al cielo. Entonces el alma se entristece y funciona por impulsos desprogramados, queda como a la deriva. Vamos a ver, imaginémonos los carritos chocones, que todos tienen una varilla y esa varilla está conectada a una red, a una malla arriba que está electrificada y de ahí es donde coge la energía. Si usted a ese carrito le corta esa conexión, el carrito se queda varado. Bueno, eso es lo que sucede, es lo que quiere el contrario, cortar la conexión para que usted no pueda conectarse con el cielo. Entonces esa alma queda a expensas del contrario, queda totalmente descubierta, sin protección, entristecida. Esa alma queda en manos del contrario. Por eso es que él trata siempre de cortar esa comunicación. Aquí vemos otra representación. Dice, el ser humano debe funcionar como un engranaje en armonía y equilibrio. Lo hice como especie de engranaje para que veamos cómo el cuerpo tiene que estar en armonía con el alma y con el espíritu que está en la presencia de Dios. La armonía del alma y el cuerpo con el espíritu para obtener el equilibrio perfecto de la balanza. La vida sobre el alma pesa en la inteligencia entendida de que el mantenimiento del cuerpo sano depende primero del alma, de la limpieza de la nobleza que el alma respire. Entrará entonces la pureza filtrada a tu templo para que la divinidad armonice el alma y el cuerpo con el espíritu, el equilibrio perfecto en razón del conocimiento, en respuesta única, la que desprenderá la paz que sobrepasa el entendimiento humano, la balanza indestructible del ser humano, en donde toda situación, todo peso se acomoda sin incomodar en ninguna forma, en ningún sentido. La balanza se desequilibrará una vez ajustada. No hay nada ni nadie que pueda moverla. Automáticamente nivela, distribuye minuciosamente las consecuencias. Ahora entonces vamos a ver una imagen referida a esto que acabamos de leer, en donde tenemos primero el espíritu
y decimos que el 50% está encima de la cabeza y el otro 50% en la presencia de Dios. Luego tenemos el alma, que es como el corazón espiritual que también late conjuntamente con el corazón carnal en el cuerpo. Entonces, debemos armonizar el alma con el cuerpo y estos dos con el espíritu. Pero cuando la divinidad lo armoniza, el alma y el cuerpo con el espíritu, se produce el equilibrio perfecto en razón del conocimiento y en respuesta única se desprenderá la paz que sobrepasa el entendimiento humano, la balanza indestructible del ser humano. Es decir, lo que es la balanza indestructible es la paz que sobrepasa el entendimiento humano, y para llegar a ella es el Eterno el que va a equilibrar el alma y el cuerpo en equilibrio perfecto con el espíritu. Creo que tal vez de esta forma queda un poco más explicado lo que acabamos de leer. Como complemento de lo que hemos dicho, vamos a decir que manejamos dos vidas en una alianza que se fusiona en una sola. O sea, manejamos la vida espiritual, que es inmortal, y está la vida carnal, que es mortal. Exactamente. Es una dicotomía de nuestro ser. Convergen dos vidas. La visible, que es la vida biológica, y es la prueba de la vida misma. Es la que primeramente se manifiesta como una fachada o envase y nos relaciona con el mundo terrenal. Y la invisible, que es la vida espiritual, que es la existencia de la vida misma, y es la que interrelaciona el alma y el espíritu con el Eterno, de la que más sabemos y conocemos, aunque no todo, es de la vida biológica. De la vida espiritual casi nada sabemos. Sin embargo, este diseño espiritual carnal del Eterno y de su Hijo Elohim Yeshua fue creado a su imagen y conforme su semejanza nos da la poderosísima fuerza para enfrentar apropiadamente la vida en su plenitud, que de por sí es una dura prueba. Así, un ser humano será más o menos espiritual en la medida que más le dedique más a su vida espiritual, y será más o menos carnal o material según le dedique a su vida carnal. Erradamente hemos caminado por caminos religiosos creyéndonos espirituales y hasta salvos para llegar y merecer el mundo venidero. Ello amerita un replanteamiento de nuestras vidas como una reingeniería a efecto de conocer a plenitud nuestra vida espiritual, que es la más importante, y para conocer de ella Dios nos entregó la Torá como elemento primordial del conocimiento a través de Moshe Rabinu. Así, la espiritualidad sería una proporción de la distribución del conocimiento de la Torá con los sentidos del alma, al grado de que la espiritualidad abre los sentidos y puedes escuchar entonces la voz de Dios. Es deber nuestro de comenzar a despertar la fuerza que con la espiritualidad genera cada alma en la inmunidad del cuerpo que inyecta el alma en protección del espíritu. Decíamos que es muy importante conocer qué es la oración y cuál es la dimensión de la oración. Es la comunicación que se conecta al grado espiritual atraído por sus almas. Aquí vemos a un judío, un rabino, orando en el muro de los lamentos. Entonces, ahí no está orándole, sino directamente a Dios, porque el judaísmo cree que Dios se asoma por las rendijas y que Dios nos está viendo. Pero sí estamos en la presencia de Dios,
Entonces, si cambiamos un muro de los lamentos por una imagen, entonces ya no estamos en la presencia de Dios, sino que nos distraemos, distorsionamos la comunicación y estamos pensando más en la imagen, viéndole el rostro, que siempre va a tener como un rostro de misericordia. Entonces nos agrada eso, que nos están viendo como ojos de misericordia, pero entonces distraemos que nosotros no necesitamos de eso, sino que estamos en la presencia de Dios a través del 50% de nuestro espíritu que está en el cielo. Y es que las religiones nos llevan por caminos terrenales y la espiritualidad nos lleva por caminos celestiales. Para Dios el Eterno, las religiones son invento del hombre, incluso un negocio perfecto, rápido, fácil, a través incluso de engaños. Dios nos dio pasos a seguir, no estableció ninguna religión de sus generalidades. Se criaron y muchos abusaron, desviaron la conveniencia de hombre para subsistir el pan de cada día. Dios nos dio las bases y lineamientos y mandamientos a seguir por el camino del bien. Cumple los lineamientos haciendo buena obra y en esa sencilla forma ante el Eterno ya haces bien para asegurar la vida eterna. El amor es la base de todos sus mandamientos. Ahora, es que el ser humano es el enjambre de la espiritualidad. O sea, el ser humano es 99.99% de orden espiritual. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos al cuerpo y cuánto tiempo al espíritu? El aspecto carnal o corporal se produce en la tierra y representa el 0.01% de la vida del hombre. El ser humano es un cúmulo impredecible de manifestaciones. Así que aquí tenemos una representación de eso que les decía, de que el ser humano es el enjambre de la espiritualidad, como el ser humano está bajo la influencia de espíritus inmundos, espíritus rodeadores del mal, energía negativa, ángeles malos, y de Hasatán el contrario. Ese es el cuerpo. Pero por otro lado están los ángeles buenos de Dios, tratando de que usted vuelva sus ojos a Dios. Y además tenemos lo más grande, que es nuestra alma, porque Dios no es un Dios de cuerpos, Dios es un Dios de almas. Entonces lo más grande es el alma, que está en relación y conectada con Dios a través del 50% del espíritu que está en nuestra cabeza y el 50% del espíritu que está en la presencia de Dios. Y esa es la conexión que siempre tenemos que mantener encendida. ¿A través de qué? ¿Cómo hacemos para que ese fuego del espíritu siempre esté encendido, que esté fuerte, que esté luminoso, que esté ígneo? ¿Cómo hacemos? Pues para eso hay que ponerle buen combustible, y ese combustible se llama la oración. La oración es el combustible que va a hacer que su espíritu esté encendido, y entonces usted va a tener una excelente comunicación con Dios y se va a ser inmune a todas estas energías negativas, a todos estos espíritus rodeadores del mal, a las intenciones de Hasatán el contrario y a todos estos espíritus inmundos. Por eso es que Dios dice que el ser humano es el enjambre de la espiritualidad. Sí, no está hablando del cuerpo, es el ser humano, pero en su vida espiritual, que es lo que a él le interesa. Ahora, nos preguntamos, ¿estamos solos en este mundo? Es decir, esa es una pregunta que el Hasatán, al contrario, hurtó de la existencia del hombre. Entonces usted piense en los ovnis, que no existe nada de eso. En vez de usted pensar en el contrario, piensa en los ovnis. Y esas son las artimañas del contrario. Recuerde, el contrario siempre usa artimañas. Hasatán el contrario. Y se le conoce como el contrario porque es el que le lleva la contraria a Dios en absolutamente todo.
Entonces, cuando llega el momento de ser enviados a la tierra para encarnarnos, el Eterno decide 4 cosas. 1. Primero el Eterno decide el lugar o territorio en el que vamos a encarnarnos. Es decir, todos los que vivimos en Costa Rica fue porque Dios decidió que viviéramos en Costa Rica. Y así en cada país. Luego, el tiempo en que llegamos a la tierra. Es decir, todos los que me están oyendo en este momento, que están viendo este video, llegaron a la tierra en este momento porque Dios lo decidió para que para que pudiéramos todos disfrutar de estos grandes momentos que estamos viviendo. Tercero, Dios decide si vamos a habitar un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Y cuarto, ¿quiénes van a ser nuestros padres biológicos? Aquí esto está elevado a mandamiento. Honrar a padre y madre, punto. Eso es lo único que dice el mandamiento. Lo demás es un invento, pero uno tiene que honrar a padre y madre, sean ellos lo que sean. No interesa. Usted no tiene que juzgar. Dios no los trajo al mundo a juzgar a sus padres. Sea lo que sean, usted tiene que honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque usted está aquí porque ellos fabricaron un cuerpo para que usted se encarnara. Y al menos no lo abortaron. Por eso usted está aquí. Entonces usted siempre tiene que estar agradecido porque usted está aquí. Porque usted no nació de una generación espontánea, ni su padre ni su madre era un mono. No, son 2 seres humanos que se unieron en determinado momento y generaron un cuerpo, y Dios en su infinita fidelidad envió un alma, que es usted. Entonces, en esta inteligencia siempre debemos dar gracias a Dios, decir: Padre, te agradezco infinitamente por haberme hecho nacer en este país. Padre, te agradezco infinitamente por haberme traído a este tiempo. Padre, te agradezco infinitamente porque tengo un cuerpo que bien o mal, ¿verdad? Yo digo a veces, nos trajo hasta este tiempo. Y después te agradezco infinitamente por mis padres. De gracias a Dios por eso, porque además es un mandamiento. Y eso siempre tiene que hacerlo. Piense usted lo que piense, le hayan dicho lo que le hayan dicho de sus padres, pero usted está aquí porque ellos no lo abortaron. Y costó mucho. A muchos les costó mucho que usted esté aquí. Vamos a entrar a un tema muy grande. Esto es una revelación muy grande, que es la creación del ser humano, según las Escrituras. Eso está en el libro que en hebreo se llama Bereshit y que en español nosotros le decimos Génesis. Aquí vamos a ver el poder y la precisión de una letra hebrea. En realidad todo este conocimiento de Dios está concatenado. Hay que saber qué es el hebreo. No hay que saber hablar hebreo, sino qué es el hebreo. Es un diseño de Dios. Es más que un lenguaje, como lo vamos a ver. Entonces, nosotros leemos en Génesis 1.26 y 1.27. Esto está tomado de la Torah Emet. Emet significa verdad. Y dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. 1.27. Creó Elohim al hombre, a su imagen, y imagen de Elohim lo creó, varón y mujer lo creó. Bueno, lo que les voy a decir es una revelación, es sabiduría divina. Pero acuérdense una cosa, la sabiduría divina es invisible al intelecto. Usted no puede llegar a la sabiduría divina a través del razonamiento humano ni del intelecto. Tiene que llegar a través de la fe, porque la fe es lo que hace que usted pueda ir conociendo del conocimiento de Dios, que tiene un nivel muy elevado.
por decirlo así, lo que es el intelecto está como 1000 escalones más abajo. Entonces, estamos hablando de la sabiduría divina. Dios permite que uno tenga acceda a esa sabiduría divina. Es por eso que uno llega a obtener revelaciones. Y lo que les voy a hablar es una revelación. Bueno, entonces, hecho esta aclaración, vamos a decir lo siguiente. Aquí dice Elohim, pero realmente lo que dice la Biblia ahí es Elohim. Pero Elohim se tradujo siempre como Dios. Entonces los judíos pusieron Elohim para acordarse de que estaban hablando de Dios y no usaran este nombre a la ligera. Fíjense bien, aquí viene el comentario de la Torah Emet hecho por los rabinos, por el rabino que hizo esta traducción con sus notas basado en las tradiciones judías. Dice, hagamos, en plural puede inducir a la falsa creencia de que existía más de un creador. La palabra hombre dice Adam en hebreo, y ahí está Aleph Dalet Mem. Traducido textualmente significa terráqueo, porque fue creado de Adamá, tierra. Y usted ve aquí donde está la palabra Adamá en hebreo. ¿Okay? Entonces, ellos están diciendo, ahí dice Adam, porque Adam viene de Adamá, que es tierra, y como que es terráqueo. Entonces, por eso ellos están justificando como dice Adam, porque viene de Adamá. Entonces luego dice, la voz Adam está compuesta de la letra Aleph, correcto. Y la palabra Dam, entonces Dam significa sangre, correcto. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y como tal representa al uno por excelencia, el amo del universo. Y la palabra sangre, Dam, simboliza la estructura física del hombre. Resulta así que el Adán, hombre, es la conjunción de alma y cuerpo, que es lo que nosotros estábamos viendo al principio, y por ende, más que un Homo sapiens, el hombre es ante todo un Homo spiritus, en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual. Estoy de acuerdo, está correcto. El factor espiritual del hombre es su capacidad de autocontrol, poner el cuerpo y la materia al servicio de los objetivos trascendentales. Es la capacidad tuya de transformarte en el amo de tus propios impulsos y así evites ser esclavo. Este es el comentario de la Torah. Aquí vengo yo analizando lo que recibí por revelación y tengo ahí un video que dice que Elohim no es Dios. Primero, tradujeron Elohim como Dios y cambiaron la letra Nun de la palabra Adán por la letra Men. Ya lo vimos. ¿Y cómo es que se justificó eso? Y aquí vemos cómo está escrito en el original Adán con, digamos, con M al final y no está escrito Adán con N. Son los dos grandes errores que estoy anunciando. Entonces aquí vemos Adán, Aleph, Dalet, Nun, y está Java, que es Eva. El ADN diferencia en forma exacta cualquier ser humano, así de igual manera funciona el reconocimiento en el cielo. Ok, aquí dice, hagamos un Adán, o sea, hagamos un ADN, no un Adán, un ADN. Entonces, vemos como en el Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo aún imperfecto. Sí, porque no estaba formado. Y en tu libro, o sea, en el ADN, todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos.
Y ya estamos llegando a eso. Vamos a pensar que en un momento determinado nosotros tomamos el ADN de un feto y lo vamos a poder descodificar, y entonces ahí vamos a crear su imagen física. Eso es lo que está diciendo este Salmo 139. Para Dios eso es así, porque entonces Él sabe a qué cuerpo lo va a mandar. O sea, Él ya lo envía todo el cuerpo sin estar el cuerpo desarrollado. O sea, el cuerpo está en estado de imperfección cuando está de 3 semanas, de 2 semanas, etcétera, ¿verdad? Entonces, también quiero decirles que ADN significa base y significa también enseñorearse. También quiero decirles que existe un ADN espiritual que es el que retroalimenta el alma. Claro, todas estas cosas tengo que verlas más en detalle cuando comencemos a ver cada parte por aparte. Elohim significa hombre en las alturas. Es quien vigila, quien tiene poder justo de justicia. Actúa como un gran juez intercesor. ¿Y quién es ese Elohim? Pues es Elohim Yeshua. O sea, Jesús de Nazaret es Elohim. Entonces, Él está en las escrituras, en el libro del Génesis. Véanse, quieren saber sobre esto, ya tengo un video que se llama Elohim no es Dios. Búsquelo y ahí está en mis videos de este canal. Ahora, ADN también significa, según el diccionario, base y también enseñorearse. Aquí usted lo puede ver en la parte inferior como yo lo busqué en el diccionario. Ahí le tomé una foto y ahí lo puse. Significa base, pedestal. El ADN es la base, es el pedestal del cuerpo. Entonces también forma parte de la palabra enseñorearse o señorear. El ADN, fíjese, ahí está ADN, no está ADM, está ADM. Entonces es una letra que se llama Aleph, una que se llama Dalet y otra que se llama Nun. Aquí las puede ver incluso con el color original de cada letra. Entonces aquí nosotros tenemos ya lo que significa el ADN. Es la biología de la descomposición exacta de la creación perfecta. Esto no lo voy a encontrar en ningún diccionario porque esto es sabiduría divina. Esto viene directamente del cielo y nos fue revelado. Si no es el intelecto el que está aquí manifestándonos, sino es la sabiduría divina del Eterno, del Dios vivo que vive. Aquí también tenemos que Dan significa recipiente, que en este caso ya sería el recipiente del alma. Aquí lo podemos ver y abajo podemos ver cómo lo busqué en el diccionario, recipiente del alma. Podemos decir que con amor Elohim creó el ADN que generaría o desarrollaría el modelo del cuerpo que luego sería el recipiente en base del alma. Y aquí ya vemos una traducción de los versículos que leí ahora, pero ya restaurada a la verdad. Y dijo Elohim, hagamos un ADN, base que refleje nuestra apariencia divina, lo mismo que nuestro carácter o personalidad, para que luego ejerza dominio, o sea, enseñorearse sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En precisión celestial, Elohim, con la fuerza del alfa, de cabeza de la omega, creó el ADN del hombre, que albergaría la vida espiritual y para que creciera y se desarrollara de los nutrientes de la tierra. Elohim, hijo del Creador, con amor y prioridad, creó y diseñó el cuerpo del hombre o recipiente, siendo él ángel, el que se gestó en el árbol de la vida, del que colgaba como un vientre expuesto al aire, al cielo, a la luna y al sol. Contendría su alma, ángel,
nutrida o alimentada por el Espíritu Santísimo del único Dios vivo que vive, y su cuerpo por los nutrientes de la tierra. Así que esta sería una traducción restaurada a la verdad, pero bajo el ingrediente de la sabiduría divina, que es lo que les estoy diciendo. Ahora, entonces aquí he hecho una representación de lo que sería el árbol de la vida. Es decir, es increíble saber, o más bien me da mucho gozo saber, el primer hombre y la primera mujer fueron alimentados por un árbol. La primera incubadora del hombre. Los frutos eran agradables a la vista, pero no comestibles. Era como peras, y aquí los puse. Y la raíz que alimenta el tallo de la perfección. Ahí está la raíz que alimenta el tallo, y de ahí fueron alimentados Adán y Eva. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida o árbol fruto? Es igual. Capacidad escogida es la alianza de vida. El árbol de vida concebido en su máxima expresión de creación del ser humano. Es la raíz que alimenta el tallo de la perfección como envase de incubación. Es el sostén que generó vida en la carne. Es la biología de la descomposición exacta de la creación perfecta. ¿Qué es eso? El ADN. El ADN. Con la fuerza del sol, la luna y las estrellas. Es tal el árbol de la vida. Esto lo recibimos el día 17 de septiembre del 2008. Así que aquí estamos entendiendo, comenzando a entender más bien, cómo es que fuimos alimentados por un árbol en el que se llama el árbol de la vida, precisamente. Entonces, ¿cómo sería nuestro comentario a esta nueva traducción hecha bajo los efectos de la sabiduría divina? Entonces dice, hagamos en plural. ¿Por qué? Porque el diseño del hombre estaría a cargo del Eterno, que es la parte espiritual, y de Elohim Yeshua en la parte carnal. El que dice hagamos es su hijo Elohim Yeshua. Él es el que dice hagamos, pero ahí no aparece que está el Padre, pero uno sabe que él está hablando con el Padre, porque él le dice, Padre, hagamos, pero él era un ángel, entonces está en la presencia del Padre. Era un ángel, Elohim Yeshua, que es hombre en las alturas, era un hombre en las alturas. Okay. Es hombre, Adán, en hebreo, traducido textualmente, significaría terráqueo, porque lo creado de la tierra, Adamá. Esta es, lo puse en rojo, porque esta es el comentario exacto que vimos ahora en la Torah M. ¿Por qué justifica? ¿Por qué dice Adán? Porque tienen que justificar por qué cambiaron, porque esto fue cambiado por los judíos, por qué cambiaron la letra Nun por una letra Men. Entonces, cuando ellos leyeron a Adán y dicen, no, aquí se equivocó Moisés cuando recibió la Torá. Aquí no decía Adán, sino que decía Adán. Y entonces, ¿por qué? Porque esta es la razón. Entonces suena súper lógico, ¿verdad? Súper lógico. Pero acuérdense que Dios, el Eterno, dijo que no cambiara ni la letra más pequeña, que es una iot, ni una comita, nada, que cambiaran de la escritura. Y sí cambiaron. Exactamente. Esta aseveración humana, al haber cambiado Adán por Adán, sería la razón por la cual los judíos cambiaron la letra Nun original por una letra Men. La voz Adán está compuesta de la letra Ales y la palabra Dan, que significa recipiente. Entonces la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y como tal representa al uno por excelencia, el amo del universo. Y la palabra Dan simboliza el recipiente, la estructura física del hombre. Resulta así que el Adán hombre es la conjunción de alma y cuerpo y por ende, más que un Homo sapiens, el hombre es ante todo un Homo spiritus. Resulta así que el Adán hombre es la conjunción de alma y cuerpo y por ende, más que un Homo sapiens, el hombre es ante todo un Homo spiritus en el
en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual. El factor espiritual del hombre es su capacidad de autocontrol, poner el cuerpo y la materia al servicio de objetivos trascendentales. Es la capacidad tuya de transformarte en el amo de tus propios impulsos y así evites ser esclavo de ellos. Entonces, correctamente, este comentario es tomado de base el comentario de la Torah Emet, que estaba bien en una parte, pero corregí lo que es referente al nombre Adán y al nombre Adán, y también con respecto a Elohim. Ahora, fíjense bien, la Torah Emet dice, y dijo Elohim, que la tierra produzca, estamos hablando de Génesis 1:11, que la tierra produzca vegetación, herbaje, con semillas, árbol fruto que produzca frutos de su misma especie, y fue así. Luego viene el comentario, la tierra desobedeció y no produjo árbol fruto, es decir, que el árbol mismo sea fruto, sino árbol que produce fruto, y por eso ella fue castigada cuando Adán comió del fruto prohibido. Ok, este comentario es nulo, porque ya vimos que el árbol fruto significa el árbol de la vida, y ahí es donde todos estos defectos que nos han sido transmitidos por nuestros padres son nulos, como dice el libro de Jeremías. Pero peor es la versión de la Reina Valera 1909 y todas las versiones de la Biblia. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto, o sea, árbol de fruto, no dijeron árbol fruto, entonces que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Ven? Entonces, vamos a ver, de eso la Biblia está llena, de malas traducciones, de malas interpretaciones, de cosas que han vuelto la escritura nula, de toda nulidad. Y por eso he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Ya esta sería una traducción cabalística que yo le puse ahí. Y dijo Elohim, que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol fruto, que sostenga el género humano de la simiente que está en él, que viene de lo alto y que está sobre la tierra, y fue así el ADN base. Diferente, pero es la verdad. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es mantener el espíritu vivo, encendido, despierto, ¿verdad? Para poder nosotros obtener la vida eterna. Y preguntarse, ¿es en el cielo o en la tierra? Pues la vida eterna es en la tierra. Bueno, y ya entonces entraríamos a conocer la parte 2, que son los temas del alma. Ahí vamos a ver ya cosas específicas y aclarar algunos conceptos de los que hemos dicho, pero que tal vez no han quedado muy bien explicados. Entonces, damos gracias a Dios, al Eterno, por habernos permitido grabar este programa, por la nueva tecnología que estoy usando, la nueva cámara, el nuevo audio, y por todo lo que nos ha puesto, todo lo que ha puesto en nuestras manos para poder enseñar todas estas grandes verdades y revelaciones que son propias de los tiempos finales. Amén y amén. No dejen de leer lo que voy a poner ahora al final, porque es un mensaje que recibimos del Eterno que nos motiva, que nos despierta a lo que es el fin de los tiempos y las señales que se están dando
para poder nosotros despertar nuestra espiritualidad, como yo trato de hacerlo con este video.